Hola jóvenes, hoy vamos a seguir con el estudio de los elementos del sistema de control y hacer uso siempre de la ecuación básica de control que tenemos acá. Vamos siempre a utilizar nuestro ejemplo del horno, donde hacíamos un control de las temperaturas al aire que estábamos calentando en este horno. Por medio de este controlador se hacía la acción y la acción abría o cerraba una válvula que daba o permitía entrar o no entrar al combustible que se estaba utilizando para el calentamiento de este horno. Ahora nos vamos a centrar en el elemento final de control y vamos a ver que en el diagrama de bloques este elemento final de control es el que está directamente relacionado al proceso, es decir, que es el que le da la acción prácticamente al proceso, y en este caso es la válvula de control la que genera ese caudal de combustible hacia el horno. Entonces vamos a hablar de los tipos de elementos de final de control que podemos tener. Vamos a ver que tenemos de dos tipos importantes o principales. Vamos a tener válvulas de control y resistencias de calentamiento, que estas también pueden ser de enfriamiento, como para criogenia, que en vez de donar calor, estos absorban calor del ambiente y puedan enfriar algunos componentes. Estas resistencias prácticamente son componentes eléctricos, electrónicos que sirven para eso. Y vamos a ver que de válvulas vamos a encontrar válvulas neumáticas con actuadores de compuerta o válvulas solenoides que tienen por una conducción eléctrica, pueden generar la entrada o la salida de flujo, que en este caso son de actuadores de tipo bola, como vemos esta también de acá. O podemos tener resistencias de calentamiento como miramos aquí. Vamos a centrarnos ahora para el estudio de válvulas de control. Y vamos a empezar el estudio de las válvulas con cuáles son los componentes principales de una válvula. Vamos a ver que prácticamente dentro de una válvula neumática, que son las más utilizadas en la industria, vamos a ver que tenemos los siguientes tipos de válvulas, donde tenemos dos partes principales. Donde tenemos un actuador, que es el que genera la acción, y el cuerpo de la válvula, que es por donde pasa el flujo, determinado para generar esa acción que necesitamos en el sistema de control o de lazo cerrado. Vamos a necesitar también, o vamos a ver este esquema para estudiar un poco de las partes de ella. Vamos a ver que tenemos en la válvula una entrada de presión de aire, donde está este aire, entra un diafragma y este diafragma afecta al resorte del actuador, y así haciendo que este resorte mueva el vástago que está unido al yugo, y este genere una carrera que se puede ver en el indicador de desplazamiento. Esa carrera que genera este vástago está unido a un empaque que deja al final un tapón, que es el que hace la acción de cerrar o abrir el cuerpo de la válvula para que el flujo pase. Es como una cascada de elementos que están unidos sistemáticamente para poder hacer acción de apertura o cerrar la válvula por medio del control. Vamos a ver que la acción de la válvula puede ser de dos tipos. Vamos a ver válvulas de control que son aire para cerrar, o air to close, o abierta en falla se dice. Vamos a analizar por qué tiene estos nombres esta válvula. Si nosotros miramos, cuando ingresa el aire, el diafragma empuja el resorte haciendo que el vástago baje, y este, cuando baja, cierra la válvula. Por eso es que es aire para cerrar, haciendo que el compresor del aire entre ese aire acá al diafragma, expandiéndolo al mismo, como vemos en animación, el vástago baja cerrando la válvula en el cuerpo y así dejando que el flujo se interrumpa. ¿Por qué le decimos abierta en falla?
Supongamos que tenemos una falla de suministro eléctrico al compresor que nos está generando o al controlador que está generando prácticamente la señal de acción para que el aire entre y se genere ese impedimento al flujo. Entonces vamos a decir que falla la energía y la válvula queda abierta porque necesita aire para cerrar. Por lo tanto, la válvula permanece casi todo el tiempo abierta sin utilizar energía o acción del controlador. Por eso es que se llama una válvula aire para cerrar, es una válvula abierta en falla. Ahora analicemos el otro componente, que sería una válvula aire para abrir, air to open, es decir, cerrada en falla. ¿Qué pasa acá? Si nosotros miramos el diafragma, con respecto al resorte y al vástago, tiene una configuración diferente a la estudiada. Es decir, como que estuviera de manera al revés. Prácticamente el aire entra por abajo, ensanchando al diafragma, empujando los resortes y así levantando el vástago para hacer la apertura de la válvula y que el cuerpo de la misma deje pasar el flujo. ¿Qué pasa cuando hablamos de cerrada en falla? Nosotros tenemos que ver que cuando no hay suministro eléctrico, no va a haber aire que genere la acción para abrir dicha válvula. Por lo tanto, la válvula va a estar cerrada cuando no hay operación de energía o no hay una acción del controlador. Esto de abierta en falla y cerrada en falla es muy importante por cuestiones de seguridad en los sistemas de control. De seguridad y también de desperdicio de insumos. Esas son las acciones que se deben de analizar antes de la compra de un tipo de válvula. Ahora vamos a ver el dimensionamiento de la misma. Vamos a ver que el dimensionamiento viene dado por la ecuación que puede salir de la muy sabida ecuación de Bernoulli para sistemas con no acumulación, y vamos a ver que tenemos que el caudal es igual al factor de la capacidad de la válvula o factor de flujo por la raíz cuadrada de la caída de presión entre la gravedad específica del fluido que está pasando en la válvula. El factor asociado a la capacidad de la válvula, el CV que tenemos acá, es un factor de diseño introducido por Masonelian, que ha sido adoptado por algunas compañías para la venta y dimensionamiento de válvulas de control. Este prácticamente ha sido definido como un coeficiente de flujo que es igual a el flujo de galones por minuto por una caída en PSI, de un PSI del agua con una gravedad específica igual a 1, prácticamente. Es decir que este coeficiente ha sido definido para el sistema inglés, ya que el caudal está medido prácticamente en galones por minuto y la caída de presión en la válvula, por eso es que es delta P en la válvula, está medido en libras por pulgada cuadrada, en PSI. Vamos a ver que para el sistema internacional nosotros hacemos uso del factor KV, que es un factor diseñado a diferencia del CV en metros cuadrados por hora en una caída de presión de válvula en bares, ¿verdad? Como está en el sistema internacional. Siempre usando al agua como fluido de referencia. Vamos a ver que la relación entre CV y KV prácticamente depende de las unidades que se usan. Y es muy utilizado en la industria que KV es igual a 0.856 el CV. Es decir que esta ecuación o esta relación nos va a permitir dimensionar entre KV y CV cuando sea sistema internacional o inglés. Pero, ¿qué tiene que ver esta ecuación de dimensionamiento? Prácticamente, esta ecuación de dimensionamiento lo que nos está
calculando es la pérdida o caída de presión dentro de la válvula para la entrega del caudal. Prácticamente cuando se dimensionan estos componentes se debe de tener en cuenta, número 1, que debe ser en estado estacionario y número 2, que la válvula esté completamente abierta. Es decir, que prácticamente el caudal que estaríamos dimensionando sería el caudal nominal o el caudal máximo que podría entregar esta válvula de control. Vamos a hablar un poco del dimensionamiento. Ya que hablamos de una caída de presión, se nos debe de venir en la mente que ese CV del sistema inglés debe estar relacionado con el coeficiente de resistencia de la válvula. Y si recordamos un poco nuestra clase de mecánica de fluidos, vamos a ver que ese coeficiente de resistencia es igual a la longitud equivalente entre el diámetro por el factor de fricción en turbulencia completa. Recordemos, la gráfica en el diagrama de Moody, la gráfica o la curva para determinar la turbulencia completa es la curva que divide prácticamente la zona la zona turbulenta de la zona de transición que se tiene para números de Reynolds ya estudiados en mecánica de fluido. Recordemos también que cuando hablamos de factores de fricción, hay muchos científicos o ilustrados que tuvieron muchas connotaciones con estos factores de fricción. Y tenemos que diferenciar que hay factores de fricción de Fanning y factores de fricción de Darcy. Entonces, estas ecuaciones de dimensionamiento que he escrito en este momento están escritas para factores de fricción de Darcy. Y prácticamente esta ecuación del coeficiente de resistencia, que lo recordamos de nuestra clase de mecánica de fluidos, viene relacionado con este factor de turbulencia completa que ha sido leído de un diagrama de Moody hecho para factor de fricción de Darcy. Entonces vamos a ver ahora la relación que tiene este CV con este coeficiente de resistencia. Vamos a ver que el CV es igual a 29.84 por el diámetro interno de la válvula o de la tubería acoplada al cuadrado entre el factor de resistencia que ha sido calculado. Con eso nosotros vamos a poder calcular un CV y este CV podrá ser cambiado para transformarse en un KV. Recuerden que la longitud equivalente entre el diámetro pueden encontrar muchas referencias sobre ellas en los catálogos de Crane Corporation, que también hay tablas dadas en los libros de mecánica de fluidos de esto. Solo hay que tener en cuenta la diferenciación de un factor de fricción para Fanning y un factor de fricción para Darcy. Ahora vamos a hablar de las funciones de transferencia de las válvulas. Como nosotros vimos en el primer parcial, nosotros desarrollamos una función de transferencia para una válvula neumática con un diafragma, donde teníamos una función de segundo orden, donde teníamos el KV, que sería la connotación de estado estable, como el KV que calculamos en la parte de dimensionamiento, donde relaciona la salida, que es la posición, que sería el desplazamiento que hace el vástago, por la presión que entra a la válvula. Y prácticamente teníamos la constante del coeficiente de amortiguamiento viscoso y la constante de resorte amortiguamiento viscoso que se daba en el diafragma y la constante de resorte que ya sabemos por la ley de Hooke. Prácticamente nosotros acá tenemos un sistema de segundo orden, pero las válvulas también pueden ser sistemas de primer orden. ¿Y cómo van a ser sistemas de primer orden? Usando la misma connotación de el balance de cantidad de movimiento para la válvula,
solo sabiendo que la masa del vástago del actuador es mucho menor que la constante del resorte, haciendo que el tau de este sistema de segundo orden sea muy pequeño y este término sea despreciable, y teniendo nuevas referencias para tau y para KV en el mismo caso para cada uno de estos sistemas. Y si sabemos que la válvula no es dinámica, entonces hacemos una válvula con una función de transferencia constante o proporcional. Entonces tenemos sistemas de segundo orden, sistemas de primer orden y sistemas proporcionales de válvulas de control para acción automática. Ahora vamos a hablar de la sensibilidad y el rango de la válvula. ¿A qué referimos con sensibilidad? Prácticamente vamos a hablar de la sensibilidad como la derivada de la relación F sobre la derivada de la relación L. Pero ¿quiénes son F y L? F sería la relación de caudales del caudal que ha sido medido en el tiempo que está transcurriendo la acción de la válvula entre el caudal máximo. Es decir, que esta es la carrera de caudales que tiene de 0 a 1 en la válvula. Y L sería X entre X máxima, es decir, la posición X entre la máxima, desde 0 a 1. Vamos a ver que prácticamente la sensibilidad de cada una de las válvulas va a venir dada por medio de su tapón o en el lado final del actuador o vástago. Vamos a ver que si son de raíz cuadrada, lineales o isoporcentuales. ¿Y a qué nos vamos a referir con esto? Vamos a ver que la sensibilidad de válvulas viene dada por su apertura. Si nosotros miramos para una L de 0.4, vamos a tener en una válvula con sensibilidad lineal un flujo de 0.4. Por lo tanto, estamos viendo prácticamente una válvula con sensibilidad lineal. La misma apertura de la carrera en distancia va a ser la misma apertura de la carrera en caudal. Pero si miramos una válvula con sensibilidad de raíz cuadrada, prácticamente esta, si yo tengo 0.20 de apertura, miramos que casi tengo el 40% del flujo, solo usando el 20% del desplazamiento. Y si usamos el 40%, vamos a ver que voy a obtener casi el 60% de la apertura de flujo. Prácticamente una válvula de raíz cuadrada no tiene mucho control sobre sí, porque entrega por pequeñas aperturas o desplazamientos de L, entrega grandes cantidades de flujo. Y por último tenemos una válvula isoporcentual, que es el contrario de la válvula con sensibilidad de raíz cuadrada. La de raíz cuadrada podemos decir, conforme va aumentando la carrera de la apertura del desplazamiento del vástago, vamos a obtener un aumento grande de la apertura del flujo. Mientras que la isoporcentual, si miramos, podemos tener casi un 60% de la apertura del desplazamiento del vástago, y ella va a tener una sensibilidad de apertura del flujo de solo el 20%. Es decir, que nos deja un rango más grande para el control del flujo, para no tener aperturas tan bruscas y eso genere sobretonos en el proceso. Por eso las isoporcentuales son muy utilizadas en los procesos de control. Y vamos a ver que esta va disminuyendo a lo largo, lógicamente el flujo va disminuyendo a lo largo del desplazamiento del vástago. Vamos a ver que usando ecuaciones diferenciales
podemos encontrar las siguientes ecuaciones para cada una de las sensibilidades de válvula. Vamos a ver que la válvula isoporcentual depende de una constante. Como vemos acá, dice isoporcentual para una constante de 40. Vamos a ver que prácticamente eso va a ser calculado con datos experimentales. Y una cosa más, vamos a ver que esto F y L nos puede dar el rango de operación de la válvula, donde tenemos un flujo máximo, una relación máxima que puede ser hecha al 95% de confianza, donde podemos también encontrar un flujo mínimo que normalmente es al 5% de confianza. Ok, hasta acá hemos hablado de válvulas de control como el tercer elemento del sistema de control de lazo cerrado.